Bueno, buenos días, buenas tardes. Comenzamos hoy con este tema de la tercera unidad de la materia, que es uno de los temas que abordamos en esta parte, donde ya dejamos un enfoque estructural de la economía argentina para entrarnos en cuestiones puntuales que hacen a la dinámica, es decir, problemas o fenómenos puntuales que se presentan en la economía argentina, si bien no es solamente en la economía argentina que se presentan, pero los que figuran en la unidad 3, son aquellos que requieren una atención particular por la historia y por la propia dinámica que ha tenido la economía argentina. Uno de ellos es la estructura y movimiento de precios de la economía argentina, partiendo de que tenemos una economía con un historial inflacionario importante, que ha transcurrido gran parte de su historia con el fenómeno de la inflación presente, e inclusive con episodios de hiperinflación, por lo menos para las generaciones que hoy conviven en Argentina, muchas de ellas han convivido con uno o con dos episodios de hiperinflación. Partimos, en el abordaje del tema va a consistir en tres grandes consideraciones. Primero, en definir al fenómeno como tal, antes de darle una connotación patológica, de qué estamos hablando de inflación. Segundo, después ya analizando los efectos de la inflación y sus efectos patológicos dentro de la economía. Y por último, un recorrido a grandes trazos de lo que ha sido la inflación en la economía argentina en su historia. Como primer término, lo que ven es la característica clásica del concepto de inflación, de la combinación de tres elementos. Tiene que haber un aumento, tiene que ser sostenido ese aumento y general en los precios. Es decir, estamos hablando de que no solamente es un aumento por única vez, sino que tiene que acontecer durante un determinado periodo y al mismo tiempo tiene que ser en la generalidad de los precios, para lo cual recurrimos al concepto de promedio para poder identificar esa generalidad. Puede ser que muchos precios no se muevan, algunos inclusive bajen, pero lo importante es ver cómo evolucionan en su generalidad. Estamos hablando de utilizar medidas que expresen el movimiento medio de todo el colectivo de los precios. A partir de esa definición surgen elementos operativos importantes que se tienen que resolver, y para ello el central es la medición del fenómeno, y para ello debemos recurrir a instrumentos. Los instrumentos comunes por excelencia para la evolución de los precios son los índices. Lo importante a diferenciar es que tenemos dos tipos de índices: los índices de canasta, que tienen en cuenta solamente un determinado colectivo de precios que reflejan un determinado fenómeno puntual. En el caso más conocido del IPC, que no es el precio no es el índice de los precios de toda la economía, sino que es el índice de los precios al consumo, los bienes de consumo y servicios, mientras que otros, por ejemplo, tenemos el IPIM de precios mayoristas y otros tantos, mientras que por otro lado tenemos los índices mucho más globales o más amplios, como los conocidos índices de precios implícitos, que en realidad no estamos hablando de una canasta de bienes, sino que se consideran todos los bienes que componen, en este caso, por ejemplo, el PBI. Ahí ven en la placa las ventajas y desventajas de cada uno de esos índices. Lo importante a tener en cuenta es que la ventaja de uno es la desventaja del otro en términos comparados. Lo concreto es que los índices de canasta son menos amplios en su consideración, pero son los que se pueden obtener con mayor periodicidad, mientras que los precios implícitos son los que se tienen con menor periodicidad y con más tiempo de demora. Es decir, tener el índice de precios implícitos del PBI implica tener el PBI del último trimestre disponible, y con lo cual lleva un determinado tiempo obtenerlo. Por lo tanto, los índices de canasta son con los que tenemos que generalmente trabajar en el día a día, sobre todo en la toma de decisiones de los ya sea en el sector de actores económicos, ya sea como consumidores, como productores, como también de políticas públicas, mientras que los índices de precios implícitos son los que se utilizan generalmente para estudios de serie de más largo plazo y de mayor rango de cobertura
de agregados económicos. Luego hacemos un repaso muy breve de las causas explicativas de la inflación, donde tenemos las 4 grandes teorías, si bien no son 4, sino pueden ser más, pero focalizan, acá se focalizan en cuál es el fenómeno causal o el factor causal de la economía. Tenemos por un lado la inflación de demanda, que tiene su visión clásica, relacionada con la visión ya sea clásica o la monetarista, más ya en el siglo XX, y tenemos también inflación de demanda keynesiana, que no la negaba, lo que sí acotaba, inclusive redefinía el concepto de inflación de demanda que tenía la teoría clásica, pero lo que es importante destacar estas 2 visiones, porque detrás de estas 2 visiones hay 2 marcos analíticos distintos, el marco neoclásico y el marco keynesiano. Después tenemos la inflación de costos, que un poco surge a partir de analizar lo que aconteció en la década del 70 con la crisis del petróleo, y que aparece como el análisis, a partir del análisis donde un fenómeno no se explicaba la inflación a partir de lo que acontecía en la demanda, sino que puntualmente la elevación de uno de los costos transversales a toda la economía, ni más ni menos que del petróleo, se implicaba un traslado hacia un desplazamiento de la oferta resultante del incremento de todos los costos de la economía, y eso implicaba una inflación. Luego tenemos una inflación estructural que surge en muchos estudios de Latinoamérica. Su referente más importante, uno de ellos ha sido el profesor Olivera, economista argentino, que plantea que no niega la existencia en los costos y en la demanda, pero que la causalidad es de tipo endógena y que obedece a cuestiones de tipo estructural de la propia economía que generan la inflación. Y aquí tenemos la versión tradicional, que es la que lo expresa Julio Olivera en su momento con lo que significaba los 2 sectores, uno de bienes transables y lo que generaba cuando se disparaba el precio de uno, y las rigideces estructurales que disparaban un incremento de precios generalizado en toda la economía, como también después la visión estructural jurídica que la desarrolla el doctor Asensio en su libro, donde ya incorpora otras estructuras que van más allá de las clásicas estructuras sectoriales, sino estructuras de tipo jurídicas, estructuras de tipo sociológicas, que hacen como por ejemplo los efectos de espirales precios-salarios, salarios-precios, que hacen no ya el funcionamiento de oferta y demanda, sino a cuáles son las instituciones, en el fondo, ya sea formales o informales, de una economía, y cómo esa puja, que es mal arbitrada o ineficientemente arbitrada entre los actores que integran la economía, termina generando a través de una puja una inflación de tipo endógena, por razones estructurales. Y por último, la inflación por expectativas, la conocida, desarrollada a partir del concepto de que las propias expectativas generan comportamiento en los actores, y esos comportamientos de los actores pueden generar el propio fenómeno. Esto también hay que tener en cuenta que las expectativas en la economía, tenemos modelos de expectativas adaptativas, como también tenemos modelos de expectativas racionales. Pero en esta cuestión lo que interesa saber es que la inflación es causada por el propio comportamiento de los actores que ante determinadas expectativas llevan adelante acciones que generan inflación. Con lo cual tenemos el famoso proceso de profecía autocumplida, de que si los actores tienen la expectativa que va a acontecer una determinada inflación, adoptan determinadas medidas, sobre todo en cuestiones de precios, en transacciones, que terminan convalidando lo que sus expectativas generaban. Lo cierto es que existen muchas vinculaciones y la realidad es de una complejidad tal que, si bien las teorías son en el fondo abstracciones que hacemos de la realidad para entender determinados procesos, simplificando esa complejidad de la realidad, es decir, las teorías surgen de alguna manera abstrayendo determinadas variables de otras para entender determinados fenómenos, pero eso no quita que ese fenómeno se produzca en la complejidad de la realidad. Por eso es que las 4 teorías nos explican una determinada manera en cómo puede llegar a darse la inflación. Lo cierto es que en la realidad todas las variables están en movimiento, y es muy difícil identificar en un determinado momento si estamos ante una inflación por demanda de costos
realidad es que todas esas variables o todas esas tensiones que generan implícitas en esas teorías están permanentemente en juego. La inflación es un proceso dinámico, existe una dificultad de establecer inclusive el concepto de causa originaria o causa de propagación o amplificación. El ciclo económico también genera sus efectos en cuanto a qué está influyendo, cuáles de las causales influyen más en un determinado momento. Inclusive a veces la postura de las políticas monetarias que a veces se detallan desde la inflación, de la teoría de la inflación de demanda, muchas veces hay que ver si inclusive el componente de demanda monetaria es analizado desde un punto de vista de un rol activo, o inclusive muchas veces el Banco Central no actúa en lógica activa, sino muchas veces toma la decisión de convalidar una inflación que viene dada por otros factores. Lo concreto es que la inflación es un fenómeno multicausal por la aditividad de variables y que por lo tanto permanentemente tenemos que tener en consideración las 4 teorías. Lo importante de las teorías es que nos expliquen de alguna manera cuáles son las posibles causas de la inflación, pero nunca atarnos a una de ellas, por lo menos si queremos tener una manera de abordaje de la realidad que nos permita entenderla en su complejidad. Luego ya tenemos lo que son los efectos económicos de la inflación. Acá ya empezamos a ver la inflación como un fenómeno patológico, cuáles son los efectos que genera, y lo tienen allí enumerados rápidamente, costos que van desde la mera incidencia de la inflación en una preocupación más en actividades adicionales que tienen que hacer los actores económicos, como por ejemplo la frecuencia con los que tienen que moverse para cubrirse de la inflación y los movimientos financieros que tienen que hacerse para cubrirse de la inflación, el manejo de la liquidez, llamado anteriormente con costos de suelas de zapatos, que implicaba las veces que tenía que moverse la persona antes que tuviéramos una economía digital como ahora, que cada vez que para tener la menor cantidad de saldos líquidos ociosos en ir y colocarlos en colocaciones bancarias, plazo fijo, retirar, es decir, la inflación generaba una mayor cantidad de movilidad o de energía del empresario en tener que cubrirse de la inflación, y de esa manera implicaba cada vez más atender a su cuestión de manejo de la liquidez y menos al objeto concreto de su negocio. El costo de menú, que se denomina, son los costos adicionales de tener que cambiar los precios a cada rato, operaciones que se tienen que renegociar, operaciones que se caen a partir de los cambios de la lista de precios, ruptura de relaciones comerciales, y lo que significa operativamente andar cambiando permanentemente con una determinada frecuencia los niveles de precios de todos los bienes y servicios que se transan. Efectos de distribución de la riqueza y la renta, porque la inflación no impacta simétricamente entre deudores y acreedores, cuando hay contratos de cumplimiento no simultáneo, se establecen determinadas, es decir, las prestaciones se establecen en momentos distintos en el tiempo, y no en el momento de ejecutar, no son operaciones de tipo instantánea. Cuando no estamos hablando de operaciones instantáneas, se acuerdan compromisos en forma diferida. Esos compromisos en forma diferida han sido establecidos con determinadas expectativas respecto de la evolución de los precios, y la inflación en el medio de ese proceso lo único que termina haciendo es generar redistribuciones de la riqueza entre deudores y acreedores. Un incremento de la inflación lo que va a hacer es licuarle la deuda en beneficio de los deudores, y por lo tanto el acreedor va a recibir menos riqueza de la que tenía previsto recibir al momento de la contraprestación. Una disminución de la inflación va a generar un efecto inverso. Y además, impacto entre quienes tienen distintos tipos de ingresos, nominales o fijos, o ingresos en términos reales. Es decir, los que peor la padecen a la inflación son aquellos que tienen ingresos fijos y al mismo tiempo en términos nominales, y por lo tanto son aquellos que el proceso de reacomodamiento de sus propios ingresos, de actualización de esos ingresos, van, como se dice, detrás de la inflación, y por lo tanto va generando pérdidas de poder adquisitivo de forma continua, y su recomposición a veces se da de una manera discreta. Mientras que aquellos que tienen ingresos en términos reales, por ejemplo, que tienen ingresos pautados en moneda dura, ingresos pautados en determinados commodities que van evolucionando y no pierden totalmente su valor en términos nominales, tienen otro tipo de protección ante la inflación. Distorsiones en los precios relativos, es decir, la inflación lo que hace es
romper o de alguna manera alterar lo que es para un sistema capitalista el sistema de señales del sistema capitalista es alterado por la propia inflación. Es como un tablero de control si un virus lo dañara. El sistema de precios es ese mecanismo mediante el cual los actores, ya sea todos, desde consumidores, productores, todos los actores de la economía, están permanentemente analizando el sistema de precios y al mismo tiempo tomando decisiones sobre los mismos, en función de producir, consumir, invertir. La inflación lo que hace es alterar esos precios relativos. ¿Por qué? Porque unos precios aumentan más que otros con motivo de la inflación, no por la evolución de sus propios precios de mercado, propiamente dicho, y por lo tanto se altera ese mecanismo y que en el fondo, en un sistema capitalista, el sistema de precios lo que hace es generar mecanismos de eficiencia en la distribución de recursos. Por último, hay efectos sobre los recursos y los gastos del Estado. ¿Por qué? Porque los recursos y los gastos del Estado no evolucionan al mismo ritmo, y generalmente cuando hay incremento de inflación, lo que se nota es un incremento mayor y más rápido, mayor instantaneidad en el traslado a los gastos del Estado, mientras que se genera una rémora en la captación de los recursos. Esto es claro cuando estamos ante recursos, por ejemplo, de emisión, donde se actualizan con decisiones mediante leyes concretas, que por lo tanto rigen a partir de su modificación mediante una sanción de una ley, pero también inclusive en los propios impuestos al valor, donde tenemos una alícuota y una base imponible, donde se genera, donde se da el hecho generador del impuesto es un determinado mes, mientras que el momento en que se paga el impuesto es otro posterior, y por lo tanto ese periodo que transcurre entre que se determina el tributo y que se paga, ese monto del impuesto pierde en términos reales porque se ve impactado por 1 o 2 meses, el tiempo que transcurre entre que el impuesto se genera y que se debe pagar, pierde poder adquisitivo. Y por último, la incertidumbre. La incertidumbre lo que hace es incrementar las primas de riesgo de la economía para todos los procesos de inversión, la toma de decisiones, y por lo tanto tiene un efecto muy fuerte sobre el proceso de acumulación de capital. Ya entramos aquí en lo que estábamos hablando de la inflación, las distintas formas de visualización y el debate sobre lo que ha sido el inicio de la inflación en la Argentina como fenómeno endógeno. Esto no quiere decir que no hubo inflación en la economía argentina en este momento, siempre existió como tal, como fenómeno. Lo importante es, digamos, y lo que plantea el doctor Asensio en su libro, identificar cuándo la inflación en la economía argentina tuvo una génesis endógena y no obedeció a cuestiones exógenas. Es decir, una cosa es cuando tenemos una inflación por un conflicto bélico, cuando tenemos una inflación por ejemplo, el bloqueo francés, el emilio francés, el periodo de la guerra contra Brasil, la crisis de 1890, sino cuando la inflación aparece como un fenómeno endógeno, es decir, la propia dinámica de la economía va generando esa inflación, y de alguna manera se posiciona ya por la mitad del siglo XX como un momento en el cual aparece en la economía argentina